Bienvenidos nuevamente a través de Radio Impacto Pura Vida. Bienvenidos a este lunes 14 de abril de este 2025, un cuarto de siglo, y aquí estamos con todos ustedes. Gracias a Dios, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta semana, la semana más importante para todos nosotros, los que creemos en Cristo, ya sea usted evangélico, católico, testigo de Jehová, de cualquier denominación, que realmente ninguna denominación salva. Aquí es una relación y una conversión con Dios directamente. Para nosotros es un placer el poder estar con todos ustedes y traerles a ustedes este editorial. Un editorial en donde vamos a platicar un poco de lo que es y lo que fue la Semana Santa, esos 7 días, poniendo en perspectiva, por supuesto, de que Jesús, el Hijo de Dios, nació de María la Virgen y también de José, como lo hice y lo dije en un editorial el año pasado. José vendría siendo como el padrastro de Jesús, ¿verdad? De Jesús de Nazaret. Él creció con sus padres y desde niño se le notaba de que él venía a ser algo diferente en este mundo. Entonces, creo que es muy importante el poder nosotros de conocer un poco desde mi perspectiva cómo fue esa última semana, los 7 días de la Semana Santa, una semana que se convirtió en la semana más importante de la humanidad, definitivamente. Y yo estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes, amigos oyentes de Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en ese rinconcito de su corazón. La verdad que me siento muy feliz de poder estar con todos ustedes y de presentarles. En fin, hace más de 2000 años ocurrieron 7 días que cambiaron el destino de toda la humanidad. Un hombre brutalmente ejecutado ante los ojos del mundo no solo desafió la muerte, sino que también la derrotó. Esto no es simplemente una historia de sacrificio en la historia jamás contada de la batalla definitiva de Dios, sino que es la verdad de la oscuridad con la luz. ¿Qué significó realmente la resurrección de Jesús? ¿Por qué su victoria sobre la tumba sigue resonando hoy en cada rincón del planeta? ¿Por qué? ¿Por qué esto no pasa de moda como tantas cosas? Ningún imperio, ninguna filosofía, ningún poder humano había podido detener ni imaginarse lo que se iba a convertir la vida de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que transformó el corazón no solamente de nosotros, sino de tantas personas en ese tiempo. Así que te quiero invitar, porque a lo largo de esta semana vamos a estar platicando de estas cosas tan hermosas. La brisa suave de la mañana acariciaba las colinas de Jerusalén, trayendo consigo los murmullos de una ciudad expectante. Los ecos de las voces se alzaban en los rincones de la ciudad. Hablaban de un hombre que había recorrido Galilea y más allá, haciendo milagros y proclamando el reino de Dios. Jesús de Nazaret, el hombre de quien todos hablaban, estaba a punto de llegar a Jerusalén, la ciudad santa, y con su llegada la ciudad se sumió en una especie de frenético fervor. Este no era un viaje ordinario, esto no pasaba todos los días, era algo trascendental. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban a las murallas de la ciudad, un sol brillante iluminaba la escena. La gente, al enterarse de la llegada de Jesús, comenzó a salir a su paso, creando una masa que se extendía por las calles estrechas. Las voces vibraban con una mezcla de esperanza, de emoción y de fervor. ¡Hosana!, decían, gritaban, como si de algún modo intuyesen que había algo de emoción. Arrojaban sus mantos cubriendo el suelo por donde Jesús iba a pasar, como si la tierra misma no fuera digna de recibir la huella de sus pies.
El rostro de Jesús no mostraba la grandiosidad que se esperaba de un rey. A pesar de ser aclamado como tal, su expresión era tranquila, casi distante, como si supiera que la gloria, que la multitud, que todo eso era efímero y que sus pasos en esa ciudad no eran hacia un trono de oro, sino hacia un sacrificio por la humanidad. Una humanidad que aún desconocía todo lo que venía por su entrada de Jerusalén. En un burro era un símbolo de humildad. No venía montado en un caballo de guerra como el líder victorioso que muchos esperaban, sino en un animal modesto, el símbolo de un rey pacífico. De este modo, Jesús estaba reescribiendo la narrativa que los hombres de poder le daban a la época, porque hay que recordar de que para los reyes andar en esos caballos, en esos carruajes, era prácticamente como hoy en día sería andar en un super mega carro de los que existen hoy en día, mientras que usted anda en una bicicleta. Más o menos para que ustedes tengan ese contexto. ¿Por qué? Porque él quería imponer a un Mesías de paz, que venía con paz, no con una espada. Y cómo eran que los tribunos, cómo era que los reyes se transportaban, eran en grandes carruajes o en los mejores caballos de la época. Jesús, el Hijo de Dios, él hace su ingreso a través de un burro, uno de los animales que mucha gente vacila hoy en día y dice el burro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando mucha gente en las escuelas les decían que eran burritos y les ponían las orejitas de burro? Pues imagínense, el Hijo de Dios, la persona más importante que ha pisado el mundo, entró a Jerusalén montado en un burro. ¿Por qué? Porque él venía con paz y no con una espada de guerra. Sus discípulos, esos hombres que lo habían acompañado por tanto tiempo, compartían una mezcla de asombro y confusión al ver lo que significaba todo eso, al ver la multitud de las personas, cómo miraban con esperanza a Jesús. Ellos sabían que Jesús era su maestro, que había hecho prodigios sorprendentes y aún no comprendían completamente el propósito divino detrás de sus actos. Pedro, el más impulsivo de todos, caminaba al lado de Jesús, observando el fervor de la gente, como con una mezcla de orgullo y de temor, mientras los demás discípulos, yo me imagino que discutían entre sí sobre lo que estaba ocurriendo. Me imagino muchos diciendo, ¿qué será esto? Yo me imagino el corazón de Jesús parecía estar más cerca de la multitud que de las celebraciones. Él no se dejaba llevar por la ovación, su mente ya estaba en otro lugar, en otro sistema, en otra multitud. Mas sin embargo, por la naturaleza de Jesús, él no decía nada, él simplemente iba dejando que las cosas transcurrieran. Si lo pensamos fríamente, yo hay veces me pongo a pensar que los apóstoles tenían uno de esos privilegios tan grandes, pero no sé si alguno de ustedes o yo hubiéramos tenido la valentía de ser discípulo de Jesús, especialmente después de su aprehensión, después de que fue arrestado, ¿no? Yo creo que ahí es donde vemos realmente que reaccionaron como humanos. Y el final de los discípulos no fue muy bonito, ya después de que Jesús subió al cielo. Pero de eso vamos a estar platicándoles en los próximos editoriales. Vamos a continuar entendiendo de que para los apóstoles era difícil comprender la naturaleza del reino de Jesús. Imagínense, nada más hay que estar en esa época y ponerse en los zapatos, en las sandalias, en este caso de los apóstoles, o de las mujeres que seguían a Jesús, o del mismo Jesús. En el caso de Jesús de Nazaret, él sabía lo que estaba por venir, pero él no decía nada. Pero imagínense la emoción, porque no dejaba de ser humano. Era el Hijo de Dios estando en la tierra y no dejaba de ser humano y de sentir un poco de alegría, un poco de tristeza, quién sabe. Hay veces me pongo a pensar que debe ser
hermosísimo el tener la posibilidad de meterse en esos pensamientos y ver qué era lo que pensaba. Aquí nosotros estamos asumiendo a través de la teología, hemos aprendido algunas cosas, pero sería muy interesante el poder saber qué era lo que realmente pasaba por su mente, ¿no? A partir de lo que algunas personas escribieron sobre esos encuentros, es que tenemos tantos relatos sobre lo que sucedió, pero desde la parte más orgánica debería de ser algo interesante. Me imagino que debe ser entre el dolor, el suspenso, el amor, deben ser muchos sentimientos en uno. Y por eso es que era difícil el poder comprender la naturaleza del reino que Jesús. Por eso los fariseos, aquellos hombres sabios y poderosos de la religión, observaban desde las sombras, desde lo largo, con creciente preocupación, lo que estaba sucediendo con Jesús. Muchos entre ellos me imagino que estaban ahí como las viejas de pinchos y en pelotas diciendo, mira aquel que viene en aquel burro, todo lo que está provocando, ves lo que está haciendo, se dijeron posiblemente unos a otros. ¿Acaso no sabéis que si dejamos que lo sigan alabando de esa forma, podrá ser un líder religioso y eso no nos conviene a nosotros? Recordando de que los sumos sacerdotes de la época, ellos eran los únicos que en teoría podían comunicarse o le hacían creer al pueblo en comunicarse con Dios directamente. Entonces, a través de ellos era sí o sí, porque de lo contrario, si alguien venía, que era el caso de Jesús, atentaba sobre los intereses de ellos. Recuerden que ellos eran prácticamente los que manejaban la religión y Jesús se venía a convertir en la piedra en el zapato de todos esos religiosos, y repito, religiosos. No era por la fe en Dios, sino por la amenaza que sentían ante un hombre que comenzaba a ganarse el corazón de la gente, Jesús de Nazaret. Jesús podía alterar el orden establecido para ellos. Cualquier persona que llegara a cambiar algo se convertía en un desafío y se convertía en un atentado contra sus propios intereses. Desde ahí yo me imagino que ya esos sumos sacerdotes y toda esta gente está diciendo en qué momento no lo echamos, en qué momento le encontramos algo y lo sacamos para acá, le mojamos las tenis, en este caso serían las sandalias, y que vaya jalando, que se vaya yendo. Pero ellos no contaban, como decía el Chapulín Colorado, con mi astucia, dijo Jesús. Ya Jesús conocía el corazón de ellos. Y por eso Jesús los veía con recejo o con recejo, es como se dice. Ya se me olvidó a mí el español, pero no importa, eso es lo importante, que estamos en vivo. Y en ese momento Jesús ya sabía lo que estaba en el corazón de esas personas, pero él tenía, que esa es la parte fundamental de esto, él sabía todo lo que venía, pero él tenía que pasar y no cambió nada para poder lograr el objetivo y la misión que él traía a la tierra. Y ahí quiero detenerme un momentito antes de proseguir, porque es súper interesantísimo el conocer que el Hijo de Dios fue capaz de decir, sí, puedo sentir miedo, puedo sentir, no sé, enojo, y decir, yo no quiero pasar por ahí, pero aún así con todo eso, porque no dejaba de ser humano, él cumplió lo que lo mandó a hacer el Padre. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día hemos cumplido lo que nos mandaron a hacer en esta vida? Yo quisiera imaginarme que mucha gente está diciendo y levantando las dos manos diciendo yo. Pero realmente nosotros hemos cumplido para lo que nos mandaron a la vida. Recuerden que nosotros, es cierto, tenemos libre albedrío y tenemos la posibilidad de decidir lo que queremos hacer, pero realmente ustedes se han puesto a pensar, Dios realmente me mandó a esto. Y esto es un llamado para todas las personas que están tal vez tomando alcohol, que están en drogas, gente que no saben ni qué día es porque bajan o pasan bajo influencias. Realmente Dios los mandó para destruir su cuerpo, para comer mal, para dar pena, para dar vergüenza, o Dios nos mandó para algo grande y nosotros nos hemos encargado con ese libre albedrío de convertirnos en alguien que no merecíamos que fuéramos. De verdad nosotros merecíamos eso.
creo que es muy válido el poder entender de cómo hay que cumplir las cosas, posiblemente incluso hasta que no nos gustan. Y a eso me refiero, que puede ser un trabajo, puede ser su suegra, puede ser incluso un hijo que te salió rebelde, pero porque salió rebelde, porque la suegra sigue siendo suegra, porque tenemos un trabajo que no es el mejor, pero nosotros lo escogimos y tenemos que pasar por esas pruebas para llegar a algo más. Por supuesto que vale la pena, pero ¿qué tal si estamos viviendo cosas y nunca vamos a tener algo mejor por nuestras decisiones? Por nuestras decisiones. Jesús, al hacerle caso a Dios Padre, nos está dando una idea, una estructura, un, una ruta de cómo se tienen que hacer bien las cosas. Yo estoy completamente seguro de que en algún momento él dijo, Diosito, ¿en qué me metí? Pero a pesar de eso dijo, voy para adelante. Y cumplió para que hoy usted y yo estemos aquí platicando yo de esto y ustedes escuchando lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando yo miro y escucho y he leído que Jesús entraba a la ciudad, yo me imagino que Jesús veía con recelo a los sacerdotes. Él ya sabía, él sentía la mirada de esa gente. Si aquí nosotros actualmente hay gente que dice, uy, cuando entró mi suegra yo sentí la mala vibra. Hay gente que vive así, ¿verdad? Que creen en vibras. Bueno, imagínense que Jesús vibraba más y Jesús ya sabía lo que esas personas tenían lamentablemente en su corazón. Entonces, mientras la multitud celebraba con vítores y gritos, ellos comenzaron a tramar en silencio. Yo me imagino cómo reducir a un hombre que está siendo aclamado y que se convierte en enemigo número uno de sus intereses. Por eso yo creo que se empezaba a germinar la semilla de la confusión de mucha gente. ¿Era él el líder que ellos esperaban? ¿Era él el que iba a liberar el pueblo? ¿Era el que iba a restaurar la gloria de Israel? ¿O ese tal vez era un hombre más de tantos que llegaron prometiendo liberarlos de la esclavitud, pero que eventualmente se desvanecieron en la historia sin dejar huella? El momento se alargó yo me imagino que una mezcla de éxtasis popular y creciente incertidumbre entre todas las personas. Jesús, después de eso, llegó finalmente a la ciudad y al contemplar las murallas de Jerusalén, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Sabía lo que estaba en la ciudad. Sabía lo que la ciudad representaba no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Jerusalén, la ciudad de los profetas, la ciudad del rey David, pero también la ciudad que habría de rechazar al Hijo de Dios, a su propio Salvador. Imagínense qué contraste, ¿no? Que ellos mismos iban a rechazar a su propio Salvador. Eso me parece que es algo increíble. La verdad que es mucho para el análisis. Pero en fin, vamos a continuar recordando que para ellos la entrada triunfal era importante, pero era solo el inicio de algo mucho más complejo. Mientras los discípulos continuaban celebrando sin entender todas las palabras de su maestro, Jesús sabía que su destino ya estaba sellado. Ya había llegado a Jerusalén, pero no para gobernar desde un trono terrenal, sino para cumplir una misión de sacrificio y de redención que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. La gloria en ese momento de exaltación popular no duraría mucho. El amor y la obediencia a su padre lo llevarían a un destino mucho más grande, y aún así, mientras la multitud continuaba vitoreando y las voces de alabanza resonaban en cada rincón de la ciudad, un susurro silencioso y eterno comenzaba a moverse en los corazones de todos los presentes. Jesús no era solo el rey de un pueblo, sino el rey de un reino que no era de este mundo.
La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y eso es de las cosas que hay que entender. Ellos esperaban y veían a Jesús como el gran libertador, como el que iba a través de las armas a liberar al pueblo. Pero ellos nunca entendieron que era mucho más profundo. La verdad que el sol, yo me imagino que el sol ya comenzaba en su cenit, derramando luz sobre la ciudad de Jerusalén, mientras Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo. La ciudad bulía de tanta majestuosidad, de un lugar sagrado, para parecerse en un lugar, y hablo del templo, en un lugar que se convirtió entre ruido y el comercio que se desarrollaba a su alrededor. El templo, un símbolo de la santidad de Dios, se encontraba sumido en una atmósfera que nada tenía que ver con la reverencia que debería inspirar, ya que los vendedores habían convertido eso en cualquier mercado ordinario. Se alzaban sobre el espacio sagrado ofreciendo animales para el sacrificio, cambiando monedas y regateando precios, como si el sacrificio de los fieles fuera solo un acto más de consumo. Jesús observaba desde lejos y su rostro, usualmente sereno y tranquilo, mostraba signos de una profunda indignación. Sabía que el templo debía ser un lugar de oración y no un lugar donde el pueblo se convertía en un lugar de ventas y de tantas cosas. Realmente, cuando uno se pone a pensar eso es como que ustedes lleguen a su casa que ustedes la dejaron limpia en la mañana y llegan en la tarde y está completamente eso hecho un chiquero. Así como a ustedes les pasa, amas de casa que nos están escuchando, dejan su casita bien limpia en la mañana y llegan en la tarde y sus hijos hicieron un completo terremoto, que eso no parece ni una casa. Pues así más o menos fue como Jesús se sintió al ver el templo donde la gente debía ir a orar. Se convirtió en una cueva de ladrones. El bullicio de los mercaderes, el aroma de los animales, el sonido de las monedas chocaban y parecía haber, creo que molestado un poco a Jesús. No era solo una cuestión de comercio, era un pecado profundo contra la pureza del culto. La casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús, con paso firme, avanzó hacia el corazón de ese caos y con una furia poco vista antes, volcó las mesas de los cambistas y dispersó a los que vendían las palomas, diciendo con voz alta: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. El eco de sus palabras resonó por todo el templo. Los mercaderes, sorprendidos, se apartaron rápidamente, mirando atónitos al hombre que había interrumpido su lucrativo negocio. Los discípulos que caminaban sobre Jesús, me los imagino todos asustados, en silencio, observando la escena. Algunos tal vez se sentían incómodos por la intensidad de la acción de Jesús, que nunca lo habían visto así. Otros tal vez comprendían por qué Jesús había actuado de esa manera. Y por ahí alguien decía, ¿no era el Mesías pacífico el que enseñaba a amar a los enemigos y a perdonar a quienes nos ofenden? ¿Por qué esa explosión de rabia ahora en el lugar más sagrado para todos? Pero Jesús, que no se dejaba llevar por lo que la gente pensaba, le valió 3 pepinos. Y dijo, aquí se hace lo que necesito hacer. Y sacó esa cueva de ladrones y dijo lo que tenía que decir. Porque me imagino más de uno diciendo, uy, mira, ese que entró un burrito, mírelo, ya se le está saliendo el Chucky, miren cómo se puso, porque ellos lo veían desde la parte humana, ellos no entendían de que él era el Hijo de Dios y que estaba indignado de ver su casa, su templo, vuelta en un chiquero. Así como cuando llega la mamá o llega la esposa y dice, ya, pero ¿usted qué? Dejé la casa limpia y mire, esto parece un chiquero. Más o menos las amas de casa me entenderán cuando llegan y sus hijos tienen la casa vuelta
patas arriba, o cuando su esposo está con sus sandalias, una por acá, otra por allá, la ropa tirada por allá. Más o menos para que hagan una idea, se pongan, y más de una debe estar pensando en estos momentos y dice, no hombre, Jesús más bien fue bueno, yo estaría todavía diciendo un montón de cosas, y más de un esposo debe estar diciendo, Mario Alberto, no me toque ese vals, no me toque ese vals, no me toque ese vals, que es Chucky se le va a salir por acá. Pero vamos a continuar. Cuando pasó por ahí, Jesús miraba a los mercaderes, a los líderes religiosos y sobre todo a la corrupción que se había arraigado en el corazón del templo. En ese momento ocurría que no era solamente una infracción a la ley, sino una violación directa a la voluntad de Dios. No se trataba solo de un comercio inconveniente, era una señal de la apostasía. Ellos se encargaban y habían transformado su pueblo de santidad en una cueva de intereses personales. Me voy a quedar ahí. Convirtieron un interés público en algo personal, en un negocio. ¿Cuánta gente actúa hoy en día de esa manera? ¿Cuánta gente actúa así? Cuando Jesús entendió lo que estaba sucediendo, es cuando dijo, esto es para adorar, no para los fariseos y sacerdotes que a la sombra se acercaban rápidamente, ya que ellos, así como las ratas y las cucarachas, cuando ven la luz se esconden, pues así eran ese tipo de sacerdotes que eran los líderes de ese momento. Cuando veían la cosa fea, estaban allá a la sombra, y cuando se prendía la luz salían en carrera. Pero ellos ya tenían sembrado en su corazón cómo tratar de poderse deshacer de Jesús. Ellos no podían permitir que un hombre de periferia desafiara públicamente su autoridad sobre todo lo que intentaron hacer durante tantos años. Un hombre que entró en un burro vino a desmantelar totalmente eso. Y para ellos era algo que era de un desconcierto total. Y desde ahí era como decir, a este me las cobro en cualquier momento que tenga por ahí una oportunidad, le hago una zancadilla y lo jodo. Más o menos así pensaban esos ladrones y esos sacerdotes. Entonces, hubo un tipo, según yo leí en la Biblia, que llegó y le dijo, ¿con qué autoridad haces esto? Uno de esos, porque siempre ese tipo de gente manda primero a los de más bajo perfil, los mandan a la guerra y los ponen como trampitas a ver con qué nos sale para tener argumentos. Pues mandaron a un Juan Vainas por ahí y le dijeron, hágale estas preguntas a Jesús. Y llegó y le dijo, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Le dijeron, ¿quién te ha dado derecho a profanar el templo de esta forma? Y Jesús, sin inmutarse, respondió con calma. Ya estaba calmado, pero sus palabras fueron como un golpe. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que dijo Jesús. Esta declaración dejó perplejos a aquellos que escuchaban a Jesús. No comprendían su verdadero significado. Pensaron que hablaba de la destrucción del templo mismo. Algo que no solo sería un sacrilegio, sino impensable para los judíos. Hay que recordar, sin embargo, que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, pero para ellos en su mente era inconcebible el que se pueda destruir ese templo y se reconstruyera en 3 días. Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces, cuando pasó eso, Jesús estaba dando a entender que era el templo vivo de Dios y su sacrificio estaba por venir. Marcaría el fin del sistema sacrificial antiguo instaurado por una forma de negocio que habían hecho los religiosos. Cuando ya pasa eso, la multitud que había presenciado el evento no parecía sorprendida. La ira de Jesús, lejos de alejar a los fieles, parecía confirmar algo que muchos habían intuido en su corazón. Recuerden, este hombre no venía solo para hacer milagros, sino para traer una purificación profunda a la vida religiosa del pueblo.
Es más, él era más que un simple líder, más que un predicador. Él era el portador de la autoridad divina. Él venía a restaurar la pureza del culto, vino a limpiar la casa de Dios, a limpiar la corrupción que le había manchado a medida de tantos tiempos. Después de ese episodio, tuvimos la oportunidad de conocer un poco más lo que sucedió ese domingo. El día avanzaba, los líderes religiosos se retiraron a sus casas y no podían tolerar la amenaza que Jesús representaba. Sabían que en sus corazones ya se había endurecido por la avaricia y porque no podían permitir perder el control del gran negocio, aceptar a alguien que desafiara tan abiertamente sus creencias y la forma en cómo habían convertido el templo y al pueblo de Dios. Entonces comenzaron a hablar de las palabras, de los actos de Jesús y decían: este hombre es enemigo peligroso. Este hombre está diciendo las cosas que otra persona no se atreve a decir. Y esta persona hay que silenciarla. Hay que silenciarla. Desde ahí ya estaba el plan macabro de decir: hay que destruir a Jesús. Qué increíble, ¿no? Tener esa capacidad, estos líderes. Me cuesta a mí creer que este tipo de gente eran los líderes de las comunidades. Y cuando vino alguien y se les plantó y les dijo: esto está mal, en ese momento se convirtió Jesús en el enemigo número uno. Nadie lo podía creer. Nadie podía creer que un hombre que entró en un burrito hizo todo ese desmadre en tan pocos tiempos, en tan pocas horas. Definitivamente Jesús se convirtió en ese enemigo peligroso que debía ser silenciado. Y entonces el conflicto ya estaba en marcha. Jesús ya había comenzado a exponer la hipocresía y la corrupción de aquellos que se consideraban los guardianes del pueblo de Dios. Y aunque las autoridades intentaron disimular, no pudieron. Sabían algo estaba cambiando en la profundidad de su ser. Los sacerdotes y los fariseos comprendían que Jesús no era como los demás líderes que podían ser fácilmente manipulados. Yo me imagino que en esa época era decirle: mira, Pancho, venite para acá. Pancho, está muy bonito su mensaje, pero ¿sabes qué? Bájele un poquito. Es más, venga acá. Usted ve aquella propiedad que está allá, se la podemos regalar, pero bájele un poquito. Ellos, al ver que Jesús no iba a poder ser así, ellos decían: este hombre no se va a vender, no va a vender sus ideales. Este hombre va y trae una misión de confrontar el sistema religioso de su tiempo, y que si se le ponían de tú a tú, iban a salir mal parados. Por eso ellos ejercían y planeaban cuál era el momento adecuado para apiarse a Jesús, para sonárselo, para decir: usted aquí ya no. ¿Por qué? Porque imagínense, eso es una industria que es como los diputados, como los diputados de los países que ya tienen un plan estructurado y que viene alguien y trata de echarles abajo el negocio, y por consiguiente hay que tratar de ver cómo lo sacan. Así es como funciona eso. Pero mientras tanto, después de que pasó eso, Jesús regresaba con sus discípulos, los cuales se mantenían callados. Yo me imagino a los discípulos ahí diciendo: después de ver a Jesús con estas chichas, con estos enojos, hay veces hay que hablarle, hay veces no. Me imagino que muchos asustadillos, pero ellos, como si intentaran procesar lo que vieron, yo me imagino que en sus corazones ardían por la justicia que vieron, pero a la vez tenían algo de miedo. Jesús había proclamado que no podían evitar la creciente sensación de que la gloria de la multitud había tenido su efecto triunfal. Imagínense, eso es como que entre Jesús y ustedes van con Jesús, o yo voy con Jesús, y todo el mundo diciéndonos y saludándonos. Uno se siente Miss USA
o Miss Costa Rica, o Mr. USA, o Mr. Costa Rica, o Mr. México, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque uno va entrando ahí con la crema innata, ¿verdad? Pero a la hora de los balazos todo el mundo sale en carrera. Eso lo veremos más adelante. Pero para los discípulos, yo me imagino que el preludio de la tormenta que se avecinaba era algo que seguramente los puso a pensar y dicen, Diosito, ¿en qué bronca nos metimos? Con este chavalo se puso a hablar así y ahora capaz que a nosotros chupamos. Nos va a ir bien por un lado, pero cuando venga la situación fea también nos van a decir, ustedes andaban con él. Así más o menos me imagino que era como pensaban los discípulos. La verdadera purificación que ellos sabían que venía, no sabían cómo era que se iba a desarrollar todo eso. Entonces, en ese momento les faltaba un poco de entendimiento, mas sin embargo, Jesús sabía que era un acto de purificación lo que venía más adelante. Es tan solo que el pueblo de Israel debía de aprender de la mano de su rey humilde que la verdadera adoración no se encuentra en los rituales ni en los lugares sagrados, sino en lo que hay en sus corazones, que buscaba la justicia. Por eso no son rituales, repito, no son rituales, que hay tantas religiones que hacen rituales, no es de rituales, es de corazón. ¿Por qué? Porque un corazón puro siempre busca la justicia, la misericordia y la verdad. El camino hacia la cruz ya estaba más cerca que nunca y Jesús lo sabía. Y aunque las sombras de la condena ya se alzaban sobre Jesús, él seguía firme sabiendo que su misión no solamente transformaría el templo, sino a todo el mundo. La atmósfera en la sala, yo me imagino que estaba cargada de una solemne expectación en las vísperas de la Pascua. Era el momento en el que el pueblo judío recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto, pero para los discípulos de Jesús esa noche sería una noche diferente, en donde tendría significados profundos y revelaciones sorprendentes. De eso vamos a estar platicándoles mañana en una segunda parte de estos editoriales. Creo que hoy hemos tocado un tema importante, hemos conocido lo que fue esa entrada de Jesús y todo lo que representa la vida de Jesús en esa Semana Santa. El enfrentarse a toda esa situación, me imagino que es una situación tensa, en donde un hombre que venía en un burrito, lleno de paz y amor y calma, entró al templo y hizo y ordenó tantas cosas, dijo tantas verdades, que yo sinceramente a mí sí me hubiera gustado conocer un poco más cómo se sentían los discípulos. Yo me imagino que debe ser, como dije anteriormente, de muchos sentimientos encontrados. Pero mañana, en esta segunda edición, vamos a hablar un poco de lo que fue esa cena de la Pascua, de lo que significaba y cómo vamos a ir desarrollando todo lo que sucedió durante estos 7 días. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir con más de nuestra programación y recordándoles de que la Semana Santa se vive mejor a través de Radio Impacto Pura Vida, que nosotros les traemos mensajes, música y les tratamos de llevar un mensaje lleno de amor, de esperanza y sobre todo de tanto respeto en una semana que es la semana más importante del año, la Semana Santa. Gracias por haber estado con nosotros y continuamos con más de nuestra programación regular. Somos Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en su corazón. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas. Está usted en sintonía de Impacto Pura Vida.